Bueno, antes de irnos a la pausa presentábamos el tema que tanta conmoción generó en la sociedad en noviembre del 2017 en Villa Mascardi, cuando terminaron matando de un disparo a este joven, a Rafael Nahuel. Bueno, determinó la justicia que fue un prefecto que lo terminó asesinando. Recién decíamos, claro, se cae el relato del gobierno, porque el gobierno sostenía que había sido un enfrentamiento, que los policías respondieron, que la prefectura respondió al ataque de los manifestantes. Bueno, pero ¿qué decía el gobierno en ese entonces, en el 2017? Vamos a escuchar a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la mesa de Mirta Legrand. ¿Cómo salvamos? ¿Se puede discutir algo o estamos como... La situación de violencia que tiene el sur? Yo creo que una de las cosas... ¿Se está haciendo algo incorrecto? Yo creo que cuando Gabriela, por ejemplo, otro día dio por sentado que hubo un ataque en un contexto en el cual... No, existe el ataque. O sea, está la justicia investigando justamente la defensa a un ataque. O sea, no tiraron tiros porque sí, los prefectos. ¿Según quién, Gabriela? ¿Según quién? Pero según cómo, o sea, ellos mismos estaban ahí tirando. Hay armas, ¿Qué armas hay? Bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Se supone que hay lanzas. No, o sea, lanzas. Esos, ¿cómo se llaman estas cosas? Lanzas, ondas, piedras. Piedras, ondas, y también armas de fuego, que no se sabe si... Sí, no se sabe. ¿O no se sabe? No se sabe. Bueno, pero entonces vos dijiste que no se sabe, pero el ataque existió. Pero si alguien... ¿Están negando un ataque? No, pero si alguien... Yo no estoy negando, yo estoy diciendo que no se sabe. Yo digo que si alguien... ¿Cómo no se sabe? Entonces, ¿qué está investigando la justicia? Que murió una persona. ¿Pero por qué? Porque tiraron al aire porque le eso pareció... Eso es lo que está investigando la justicia. Ernesto, un prefecto va a tirar a una persona porque sí. Y de repente se pone nervioso, de repente hay mil hipótesis. ¿Pone nervioso por qué? ¿Porque lo están atacando o porque se pone nervioso? Eso es lo que está investigando la justicia. No, pero... Pero vos llegás a una conclusión. Pero tratemos de hablar con sentido común, por favor, te lo pido. Es lo que yo te estoy pidiendo. Bueno, ahí estaba la versión oficial. Todo el tiempo la vicepresidenta hablaba de un ataque de parte de Rafael Nahuel y del grupo de personas que lo acompañaban, de un ataque directo hacia los prefectos. José Schulman está con nosotros. Gracias, José, que pertenece a la Liga por los Derechos Humanos. Bueno, cuando en ese momento escuchaba a Gabriela Michetti, hoy han pasado ya varios meses en la justicia, dijo todo lo contrario a lo que planteaba el gobierno. ¿Qué piensa, José? Lo único que dijo bien Michetti es que no lo mataron por matarlo, lo mataron como parte de un plan del gobierno que empezó mucho antes, que empezó con la ocupación de las tierras a donde fue detenido Facundo Jones Wala, a donde Santiago Maldonado fue a manifestar su solidaridad y donde fue asesinado también. Y en ese marco de resistencias y de recuperación de identidades, Nahuel es un ejemplo para la juventud argentina. Es un muchacho humilde que quiso estudiar un oficio y lo estaba estudiando, y que fue recuperando su identidad mapuche junto a su mamá, a su familia, a los otros miembros de la comunidad. El mismo día en que nosotros estábamos el 25 de mayo enterrándolo a Santiago Maldonado, el mismo día, y realmente no lo podíamos creer, ese día en una manifestación de recuperación de identidad que estaban haciendo los compañeros, la prefectura atacó de una manera realmente criminal, ¿no? Hay un detalle que en el momento impactó muchísimo. Rafael muere por un tiro en la nalga. ¿Un solo disparo? No, hubo más disparos, pero no hay nada más miserable que un militar o un hombre con armas que le tira a un chico humilde que está tan asustado que se da vuelta y corre delante de él, que tiene las armas, y lo mata por un tiro en el culo, para ser claro, ¿no? Y eso es lo que la viceministro y la ministra Bullrich en ese periodo hablaban de resistencia armada. Bueno, el hombre se llamaba Pintos, ¿no? El prefecto. Y lo insólito, Javier Pintos. Lo insólito es que fue identificado en el primer momento. Realmente no había ninguna duda sobre lo que había pasado, nada más que la doctrina que sostiene la ministra Bullrich y que hoy empieza a ponerse en discusión, que los hombres que tienen armas
la policía, la gendarmería, la prefectura, siempre tienen razón. Mira, el 30 de abril en Buenos Aires hubo muchas marchas, ¿no? Marchas por derechos de los trabajadores. Hubo una marcha en solidaridad con el gobierno constitucional de Venezuela. Y en esa marcha un muchacho, un hombre, que Martín Dagnese, cae, la policía de la Ciudad de Buenos Aires le tira 2 tiros en la oreja con balas de goma que una golpea a la otra. Yo te cuento que la semana pasada, después de tantos días que pasaron, el cuerpo volvió a expulsar 5 balines de adentro que están metidos en la oreja. Y si vos revisás los diarios, no vas a ver que aparezca en ningún lado, salvo la foto de Martín tirado, pero Clarín y los medios hegemónicos construyeron un relato de un chico venezolano, pobrecito, que perdió el celular y que entonces un benefactor le compró un celular. José, un gobierno que siempre construye relatos, ¿no? Desde que están gobernando. Yo creo que el eje de organización de la acción de gobierno es lo que se llama espionaje, inteligencia, la cloaca. No es que los diarios ordenan la inteligencia, es al revés. Los operadores de inteligencia, y que están al lado de la Bullrich, que están absolutamente subordinados a agencias extranjeras, lo cual legalmente constituye un delito de traición a la patria, porque poner un servicio de inteligencia bajo la orden de otro servicio de inteligencia es traición. Ellos construyen esas acciones y a partir de ahí los relatos y la histeria. Y me parece a mí que el valor de esta resolución de la Cámara de Bariloche, ¿no? Es judicialmente que liquida la investigación falsa que se había hecho, la anula. No solo que lo imputa a Pintos y hoy lo detuvieron, sino que ordena investigar. Porque Pintos, ¿que estaba solo? No, estaba dentro de un operativo que tiene una jerarquía militar. O sea... hay más responsables. El jefe, y de arriba del jefe de él, el jefe de los tribunales, el jefe de la fuerza, y arriba de la fuerza Bullrich, como lo dijimos el primer día sobre Maldonado. Te quiero contar algo que todavía ni siquiera salió en los diarios. Hace menos de media hora terminó en el Hotel Sheraton una reunión pedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 15 organismos de derechos humanos en las cuales participó la Liga junto a Estela Carlotto de Abuela, Tati Almeida de Madre, Lita Boitano de Familiares, Horacio Berbisky del CELS, Luis Romero del CERPAG, bueno, uno por uno, Moró de la PDH, de la Asamblea Permanente. ¿Qué es lo que discutimos ahí? Bueno, un caso es el de Rafael Nahuel, porque es un caso de vulneración de la autonomía del Poder Judicial flagrante, es impresentable, ¿no? Pero también discutimos la situación que hay en la Argentina de haber transformado... hoy, por ejemplo, en la reunión estaba Zaffaroni, que no sé si saben, es miembro de la Corte Interamericana, y que, como él dijo, el argentino no puede nunca votar sobre un caso argentino, habló. Él dijo, en relación al debate que había hace un minuto, dice, es la primera vez en la historia, si sacamos los periodos militares, en que se castiga a un juez por el contenido de su sentencia. Es decir, ya no solo hay presiones, bueno, y no hablemos solo de los grandes casos de política. Acá se castigó a los jueces que convalidaron el convenio de los trabajadores bancarios. Schulman, le quiero preguntar, porque en las organizaciones de derechos humanos, en particular en la Argentina, con el historial que tiene, han sido históricamente receptoras de las denuncias de las poblaciones en general más vulnerables. Por eso venía a cuento esto de, bueno, Rafael Nahuel, los mapuches, etcétera, etcétera. Me gustaría saber, como experiencia de campo, sintéticamente, desde las organizaciones de derechos humanos, ¿en qué cuestiones cotidianas se percibe cómo incide este discurso? Por ejemplo, la ministra de Seguridad con la doctrina Chocobar, yendo a visitar primordialmente a los responsables de una represión, si fueron heridos, y sin saber demasiado si tuvieron responsabilidad o no sobre esas acciones. Por supuesto, el caso del pronunciamiento de Gabriela Michetti respecto de el caso de Rafael Nahuel. Es decir, en la vida cotidiana de las organizaciones de derechos humanos y de las poblaciones vulnerables, ¿qué traslación hay de ese discurso a la realidad? Mira, en los últimos días el penal de Marcos Paz no tiene agua.
es una de las poblaciones vulnerables más, en un estado más... yo, en la reunión con la Corte Interamericana, planteé de que, más allá de teorías conspirativas que pueda haber, que esto y lo otro, que estamos en presencia de una catástrofe humanitaria en las cárceles argentinas. Pero Entiendo. ¿cómo? A ver, disculpa, Están tomando agua de la línea de extinción. ¿Y sabés lo que de- contestaron en el ¿Desde Plan cuánto San hace que Marcos? falta agua? Hace más de una semana que están tomando agua los... Porque vale 400.000 pesos la bomba. los presos Un de la país línea que de liquidó extinción de 50.000 incendios. millones de dólares en deuda externa, te dice que no puede darle agua potable a las personas, la mayoría, la mitad de los cuales no tienen ni condena. La mitad de los condenados pasó por un juicio abreviado. No sé si saben lo que es un juicio abreviado, que le preguntan, se declara inocente o culpable, se declara culpable para que le bajen la pena y no se discute nada. Entonces, acá hay una construcción de que estas personas no tienen derecho, pero en verdad la viga maestra del gobierno de Cambiemos es lo que en teoría jurídica se llama el derecho del enemigo, que básicamente quiere decir que el enemigo no tiene derecho. Nosotros no tenemos derecho a tomar agua en la cárcel, nosotros no tenemos derecho a una alimentación sana, nosotros no tenemos derecho a comprar remedio, no tenemos derecho a que nos respeten en las calles. Desde el punto de vista práctico, la población carcelaria hoy está en una catástrofe. El sábado va a haber una asamblea convocada por los familiares de los presos en el... Bueno, es una política, pensando ahora en lo que usted señalaba, es una política, la del gobierno, el modelo económico, es un gobierno que daña a la sociedad con todo lo que ha planteado en estos 13 años y medio de gobierno. Daña porque por los derechos que han perdido, que ha perdido la sociedad, José. Sí, yo lo que... vos fíjate que en verdad ellos lo que han dicho es que no tenés derecho a comprar un celular nuevo, no me acuerdo ahora lo que Javier dijeron. González Fraga, que ¿Qué decía era? ¿Cómo era? Se vivió en una fantasía antes, que ¿no? los argentinos Claro. los acostumbraron a la fantasía de que podían irse de Claro, vacaciones. pero se comprar puede el hacer celular. la misma, siguiendo esa lógica. En verdad lo que nos están diciendo es que no tenemos derecho a nada y que nos creímos que éramos personas. Nos creímos que la Constitución nos daba derecho. Por ejemplo, volvamos a Rafael y el debate sobre las tierras de los pueblos mapuche. En el año 1994, yo digo porque a veces hay cosas que son insólitas, la Argentina resolvió modificar la Constitución Nacional. Todos lo saben, era por el pacto de Olivo entre Alfonsín y Menem, era para lograr la reelección de Menem. Pero entre otras cosas, resolvió en la reforma constitucional reconocer el derecho de los pueblos originarios a sus tierras ancestrales. La tierra que se está discutiendo, a donde Facundo Jones Wale cae preso y que inicia este ciclo, fue entregada por una resolución del general Roca, el jefe de la campaña del desierto, al último de los jefes de los pueblos originarios que resistía combatiendo. Ese es el origen genuino de esa tierra, partiendo de que desconocemos que están hace 5.000 años. Pero si vamos a los papeles, ese es el papel. Eso después fue ignorado por el Estado, después lo compra Benetton, y después ahora los matan por querer... José, no estar en tenemos esa que tierra. ir, pero quisiera escuchar su opinión. Aquí C5N cubrió de cerca el caso de Santiago Maldonado. En pocos segundos, pues nos vamos a la pausa. ¿Qué opinión tiene sobre ese caso usted? Lo vamos a dar vuelta como se dio vuelta el caso de Rafael Nahuel. No tengo ninguna duda. Es más grotesco que este y en algún momento habrá una resolución reabriendo la causa que está archivada sin ninguna... sin ni siquiera hipótesis, porque la hipótesis es que Santiago se ahogó en un río que todos saben que es helado, y así como se dio vuelta el caso Rafael, yo estoy seguro que lo vamos a dar vuelta, vamos a reabrir y vamos a encontrar los verdaderos culpables, que también sabemos quiénes son. Digo, así como este Pinto, se sabía quién tiró, acá en C5N 1000 veces se mostró quiénes eran los gendarmes que salían riéndose del río con las armas humeando. José Schulman, muchas gracias. Muy amable por haber venido. Después de la pausa vamos a hablar de la industria. El 50% de las industrias de la Argentina están paralizadas. Vamos a hablar con pequeños...